Hola, muy buenas tardes, amable auditorio. En esta ocasión nos encontramos ante la presencia, o contamos con la presencia del maestro en Derecho, Alfonso Damián Peralta. Él es el auditor superior del Estado de Guerrero, platicando un poquito de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Él tiene una maestría en Derecho Constitucional, ha tomado algunos seminarios de participación ciudadana y fiscalización, un diplomado en políticas públicas contra la corrupción y para la rendición de cuentas, entre muchísimos diplomados más. Lo más importante y algo que es muy valioso en la trayectoria del auditor superior de Guerrero es que también ha sido subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación. ¿Esto qué quiere decir? Que conoce tanto la parte de ejecución del gasto como hoy la parte de revisión del gasto. También nos acompaña esta tarde el licenciado Eduardo González Chávez, director de Análisis Estratégico, que conjuntamente, muchas gracias, auditor, te estaremos entrevistando. ¿Cómo estás, auditor? Muy bien, Franklin, un gusto saludarte, por supuesto, saludo también a Eduardo, y bueno, muy complacido de estar esta tarde aquí con ustedes, los saludo y saludo, por supuesto, a toda la gente que los sigue. Muchísimas gracias, maestro. Y pues entrando en la materia de pregunta directita, ¿cuál sería la importancia, auditor, de fiscalizar el presupuesto público? Pues mira, la importancia, recordemos que la conformación del presupuesto público se da, entre otras cosas, pues de la recaudación que hace, en este caso a nivel federal, la Secretaría de Hacienda, derivada de los diversos, pues de las diversas contribuciones que nosotros como mexicanos, pues pagamos, y esa es la parte sustantiva de cómo se conforma el presupuesto. Entonces, creo que es interés pues de todos los mexicanos el conocer, el saber, el cómo se ejerce ese recurso público, si se está ejerciendo de manera correcta, si se está ejerciendo de manera equivocada, y si es el último caso, pues por supuesto que la ciudadanía exige que haya el deslinde de las responsabilidades, sean estas administrativas o penales. Entonces, primeramente hablaría yo de que es una exigencia ciudadana la fiscalización, la revisión del presupuesto público, pero también hay algunas otras vertientes que son igual de importantes. Sobre todo, y aquí entraría un tanto en materia de desempeño, pues el conocer qué tanto impacto, qué tanto están impactando los recursos que se están destinando a determinada obra o acción. Creo que es muy importante también el que se pueda conocer si realmente está impactando de manera favorable el presupuesto aplicado, insisto, a alguna determinada política pública, o si este presupuesto pues no está impactando en los indicadores que puedan abatir, pues llámese pobreza, llámese inseguridad, desarrollo social, etcétera, ¿no? Son desde mi perspectiva por las partes más sustantivas por cuanto a la fiscalización del presupuesto público. Oye, acabas de comentar algo muy importante porque de verdad a nivel nacional no se está haciendo este tipo de ejercicios en cuanto a la evaluación del impacto de las obras o acciones de gobierno. En el caso de Guerrero, ¿a partir de en qué momento empiezan a voltear a medir este desempeño? Mira, nosotros tenemos una auditoría especial de evaluación del desempeño que data del 2012. Entonces, hemos venido fortaleciendo este tipo de auditorías, aunque como todos sabemos no pues conllevan una sanción como tal, sí emiten las recomendaciones dependiendo del tipo de fiscalización o de revisión que realicen, y este tipo de recomendaciones, pues nosotros siempre somos optimistas en el sentido de que a partir de la atención a las mismas se puedan ir corrigiendo o se pueda ir direccionando el presupuesto en obras, acciones o en políticas públicas que realmente tengan un beneficio tangible para la ciudadanía. Muy bien, amable auditorio, este es un componente más en cuanto a que la Auditoría Superior no nada más se dedica a fiscalizar, a auditar, sino también tiene una parte de prevención, de corrección y sobre todo de eficiencia en el gasto público, ¿no? Pues muchas gracias y felicidades, auditor, porque eso es algo que casi no se da en las auditorías superiores. Eduardo.
Gracias, Frank. Gracias, señor auditor. Un gusto saludarle. La primera pregunta que le quisiera formular es en el contexto de que su entidad de fiscalización, pues al año revisa varios miles de millones de pesos, y como ejecutores de gasto o entes auditados puede ser docenas y docenas entre municipios, poderes. ¿Cuál es la estrategia de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero para poder dar una cobertura lo más amplia posible para la detección y el mejoramiento del ejercicio del gasto? ¿Cuál es su estrategia de fiscalización y qué espera conseguir con su programa anual de auditoría en esta cuenta pública? Mira, la estrategia fundamentalmente reside en hacer uso de las tecnologías. En la Auditoría Superior del Estado de Guerrero le estamos apostando mucho al uso de las tecnologías. Yo te puedo decir que cuando llegué a la Auditoría Superior del Estado, quizás a ustedes les parezca increíble lo que voy a decir. La cuenta pública todavía se recepcionaba físicamente. Entonces, si venía un ayuntamiento a entregar su cuenta pública, pues nos traía su información financiera y toda su información, su documentación comprobatoria. De tal manera que, por darles un dato, el municipio de Acapulco, que es el más importante financieramente hablando, pues llegaba en cada entrega de cuenta pública con alrededor de 500 cajas que venían y nos entregaban. A partir de la entrega de esa cuenta pública, pues nuestros auditores tenían que prácticamente estar nadando en medio de todo ese mar de documentación, y pues se seleccionaba las muestras que pues las capacidades físicas de nuestros auditores podrían abarcar. Al día de hoy, la cuenta pública en el estado de Guerrero se entrega de manera digital. Entonces, eso nos permite que nosotros podamos tener una mayor oportunidad en la recepción de esta documentación, pero también en el tema ya de fiscalización. Como estrategia de fiscalización hemos implementado algunas medidas y algunos usos de algunas herramientas tecnológicas para poder tener una mayor cobertura en los procesos de fiscalización que realizamos. ¿A qué me refiero? Pues fundamentalmente que ahora mismo nosotros estamos revisando la totalidad de los comprobantes fiscales digitales. Esto lo hacemos a través de una plataforma digital construida por servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, la cual nos permite en alrededor de 30 minutos validar todos los comprobantes fiscales digitales de un ayuntamiento como Chilpancingo, que es la capital y que también es muy representativo financieramente hablando. Este ejercicio, ¿qué es lo que nos arroja? Pues nos arroja diversa información. Primeramente, conocer si esas facturas no tienen el estatus de cancelado, si las empresas que están proviendo de diversos servicios y productos a los entes fiscalizables no están en la blacklist que tiene publicada el SAT, si estos CFDI, si estas empresas no son, insisto, no son empresas fantasmas, si no hay duplicidad de CFDIs, porque cuando iniciamos a realizar estos procesos nos dimos cuenta que una empresa X constructora nos ingresaba el mismo CFDI en el ayuntamiento X que en el ayuntamiento A. Entonces teníamos una duplicidad de comprobantes fiscales digitales y no teníamos nosotros la capacidad humana como para estar haciendo una revisión de cada uno de ellos. Entonces, ahora hacemos estas revisiones de manera integral, lo cual, aparte de la ventaja que ya les estoy señalando, también nos da la posibilidad de identificar qué empresa es la que está vendiéndole más al ayuntamiento o al ente fiscalizable, es decir, identificar, como se dice coloquialmente, pues proveedores consentidos, y a partir de determinar los montos, pues podemos nosotros ya ir mucho más allá para hacer algunas compulsas, saber si realmente los servicios se prestaron, si se entregaron los bienes, si la obra fue construida.
Entonces, nuestra estrategia de fiscalización reside fundamentalmente en el uso de la tecnología. Aunado a lo anterior, somos la primera entidad de fiscalización superior estatal en tener un acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria que nos da acceso al sistema financiero nacional. Este acceso solo lo tiene la Auditoría Superior de la Federación y lo tiene Guerrero. ¿Qué nos permite esto último que les estoy comentando? Si derivado de la validación que hacemos de CFDIs, nosotros identificamos que una empresa cobró por un servicio pero no lo brindó, podemos solicitar a la Comisión Nacional Bancaria nos pueda remitir la información financiera de esta empresa, llámense estados de cuenta, e identificar si esta empresa realizó alguna transferencia que no sea en el marco de los servicios o bienes que ellos prestan. ¿A qué voy? Que si esta empresa nosotros identificamos a través de este convenio que tenemos con la Comisión Nacional Bancaria, realizó transferencias a algún servidor público del ente que estamos fiscalizando, pues indudablemente son conductas que pueden tipificarse por la vía penal. Entonces, el acceso al sistema financiero nacional, como seguramente ustedes lo saben, es un proceso muy complejo y era un candado que a nosotros nos limitaba mucho en los resultados, porque muchas veces teníamos la sospecha de que determinado proveedor quizás estaba pues un tanto en complicidad con algunos malos servidores públicos. Y ahora no nada más lo dejamos en la sospecha, sino que al tener acceso al sistema financiero nacional podemos tener no nada más la información de la empresa, sino también del servidor público del que pudiéramos tener la sospecha que está obteniendo ingresos más allá de los que por ley tiene autorizados. En eso fundamentalmente está residiendo la estrategia que estamos llevando a cabo en los procesos de fiscalización. Excelente, señor auditor. Las precisiones que usted comentó creo que son bastante trascendentales porque la experiencia demuestra que existen varios ejecutores de gasto, me imagino, presidentes municipales, que aún creen erróneamente, y obviamente con una cuestión maliciosa, por supuesto, que la compra y venta de CFDIs o de facturas puede ser un negocio redituable y oculto en pleno siglo XXI. Lo que usted me comenta es una situación bastante rescatable. Tienen un software de creación propia para la identificación y validación de CFDIs, pero luego eso genera un fenómeno que se relaciona con el punto número 2, que es lo del acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un órgano regulador. Eso yo no tenía idea y me da mucho gusto saberlo, que un órgano de fiscalización local como es el de Guerrero tiene un acuerdo del mismo tamaño, voy a usar esa expresión, que la Auditoría Superior de la Federación, que nos hace hacer la trazabilidad de los capitales para identificar pues a las personas involucradas. Creo que eso le da bastante seguridad a la comunidad del estado de Guerrero para identificar que la gente que haga desvío o malversación de recursos pues es plenamente identificable, y eso solamente puede ser pues a través de estas herramientas con los acuerdos correspondientes. Pero me gustaría, para terminar esta pregunta, que nos mencionara qué tan difícil fue para usted, para la entidad, conseguir este acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque usted lo acaba de decir, tener acceso al sistema financiero nacional, pues quiero imaginar que es una situación que requiere pues de protocolos, compromisos, de demostrar capacidad del órgano técnico de fiscalización. Me gustaría que tal vez me comentara qué tan fácil o difícil fue para que se replicara y que los compañeros auditores de otras entidades pudieran saber qué tan complejo o fácil es hacerlo. Eso en beneficio del dinero de todos los mexicanos. Mira, solo tengo palabras de agradecimiento hacia la Comisión Nacional Bancaria. Como abogado que soy, conozco o más bien creo que todos tenemos la percepción de que siempre cuando se solicita información financiera a la Comisión Nacional Bancaria, pues muchas veces se nos niega y muchas veces pasa mucho tiempo para que se nos dé la respuesta. Cuando me acerqué a la Comisión Nacional Bancaria, por supuesto que nos pidieron primero el que tuviéramos pues la facultad legal de poder hacer ese tipo de solicitudes, cosa que acreditamos. Nos pidieron también la capacidad técnica,
es decir, tener los servidores que pudieran y los equipos de cómputo con la capacidad suficiente para entrar a su sistema. Y lo tercero que nos pidieron es personal calificado, porque se necesita personal muy especializado, incluso con personal con controles de confianza pues bastante rigurosos, porque es información muy delicada. Entonces, a partir de que nosotros acreditamos esas tres cosas, la verdad es que la relación con la Comisión Nacional Bancaria fluyó muy bien. Yo le reconozco a su presidente el que haya accedido. Tuvimos incluso una reunión virtual con ellos cuando ya se nos dio acceso al sistema. Hay todo un proceso porque sí se nos capacitó, sí, insisto, una revisión legal por parte de ellos para que tuvieran la certeza de que teníamos la facultad de hacerlo. Y pues bueno, a partir de ahí nos llevó desafortunadamente por la pandemia prácticamente todo el 2020. Iniciamos el proceso más o menos en el mes de febrero y en el mes de diciembre fue cuando ya tuvimos acceso a este sistema financiero nacional. Sin embargo, el trato, debo de decir, de la Comisión Nacional Bancaria me sorprendió porque es muy profesional, saben de lo que hablan y la gran ventaja que tenemos ahora es que una respuesta, porque aparte nos capacitaron para que la respuesta, para que lo que preguntemos sean tiros de precisión, si me permiten la expresión. Porque si yo voy a pedir un estado de cuenta del ayuntamiento de Acapulco, pues imagínense el volumen de información que generan, la cantidad de movimientos que se generan en un mes. Entonces, nos capacitaron para también poder pedir la información. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué es lo que necesito? Y si nosotros hacemos una solicitud dentro de los parámetros en los que se nos capacitó, la respuesta no me tarda más de 3 días. Entonces, pues me puedo allegar de evidencia, que recordemos que es una parte importantísima en los procesos de fiscalización, la evidencia de la que me puedo allegar, pues es muy rápida y eso puede fortalecer pues las acciones que en su caso nosotros determinemos derivado del enfoque que lleve la auditoría. Excelente, gracias. Auditor, pues indudablemente es una práctica de gobierno exitosa. Ojalá y espero que los demás compañeros auditores superiores en el corto plazo aspiren a lo mismo. Se ve que hay un esfuerzo detrás, no lo sabíamos honestamente, Lalo, tu servidor, el instituto, pero es algo digno de anunciarse como un muy platillo porque es un parteaguas también en la parte de darle las herramientas a los auditores, ¿no? Hablando un poquito de presupuesto, de recursos, auditor, muchas veces el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, pues los propios diputados me los tratan mal. ¿Por qué razón? Pues sabemos que pues no hay recursos que alcancen, ¿no? En esta parte del presupuesto, los recursos financieros, ¿cómo se percibe la asignación presupuestal? ¿Cómo estás en ese rubro al respecto? ¿Te alcanza, no te alcanza? ¿Tú cómo lo ves? Mira, tengo que reconocer no nada más al Poder Legislativo del cual dependemos con nuestra autonomía técnica y de gestión, pero dependemos del Poder Legislativo. Debo reconocer también al Poder Ejecutivo porque recordemos que él es el que presenta el proyecto de presupuesto. Siempre, pues en temas presupuestales, creo que van a ser insuficientes. Sin embargo, ha habido un esfuerzo permanente por parte del Legislativo y del Ejecutivo para que la Auditoría Superior del Estado pueda contar con los recursos necesarios para el desarrollo de su función. Ahora bien, te voy a hacer una reflexión al respecto. Considero que eso se ha podido lograr porque la Auditoría Superior del Estado de Guerrero es de las pocas auditorías a nivel nacional que dictamina sus estados financieros. Los dictaminamos por un despacho que es el mismo que le dictamina sus estados financieros a la Auditoría Superior de la Federación para que quede libre de todo, porque luego pueden decir, bueno, pues te dictamina este despacho contable que son tus compadres, pues tampoco es gran logro. Entonces nos dictaminamos con el mismo despacho que se dictamina a la Auditoría Superior de la Federación y todos nuestros estados financieros son públicos, están en nuestra página de internet, pero no nada más nuestros estados financieros,
Son públicos incluso los viáticos y las comprobaciones que hacemos de los viáticos desde el auditor superior hasta un actuario. Entonces, ¿a qué voy? Considero que el apoyo en temas financieros que se le ha dado a la institución corresponde a la transparencia y al correcto ejercicio de los recursos públicos que hemos realizado. No es que yo lo diga, tenemos 3 años ya que se nos audita por parte de la propia Auditoría Superior de la Federación. En el último es el ejercicio 2019 y pues no tuvimos, y lo digo, lo presumo, no tuvimos ni una sola observación, ni una sola recomendación, ni una sola promoción de responsabilidades. Entonces, yo quiero decirte que hemos recibido mucho el apoyo del Poder Legislativo, del Ejecutivo en temas financieros, pero considero, insisto, que hemos hecho lo que nos corresponde para que estos apoyos se sigan generando. Excelente, auditor Eduardo. Bien, auditor, en el tema de las acciones de auditoría, como pueden ser pliegos, promociones de responsabilidad, recomendaciones, ¿cuáles son las acciones de auditoría más frecuentes que se encuentran su equipo de auditores, sus auditores y usted al revisar la cuenta pública de del Estado y de los municipios y el resto de los poderes, por supuesto, en el Estado de Guerrero? Mira, las acciones como tal, pues son las que la propia ley determina. Aquí yo quisiera también resaltar que nuestra normatividad cumple con el mandato constitucional derivado de las reformas del 2015 que establece que la ley de fiscalización superior debe de estar homologada a la federal. No perdamos de vista que algunas entidades algunas entidades federativas aún no hacen esta homologación. Guerrero están homologada la normatividad, nos pusieron en verde por parte del INCO, es decir, que nuestra homologación fue satisfactoria, y en ese sentido las acciones que nosotros emitimos pues van desde solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, recomendaciones, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, y pues bueno, también el que nosotros derivemos en su caso a las instancias como puede ser el SAT, como puede ser el propio ISSSTE, el Seguro Social o nosotros aquí el ISPEC, pues a través de una promoción para el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en donde identificamos algunos adeudos de carácter institucional que se tienen por parte de los entes fiscalizables. De manera fundamental, y esta última que te estoy diciendo quizás es una de las observaciones más recurrentes en los diversos ayuntamientos. Las presiones financieras, recordemos que el estado de Guerrero pues es un estado, una entidad federativa que depende en más del 90% del recurso que le envía la federación. Y en ese sentido, pues muchos ayuntamientos tienen presiones de carácter financiero derivado de un manejo desordenado que se ha dado en algún momento y esto pues les impide o muchas veces incumplen con el entero correspondiente de las diversas obligaciones que por ley deben de realizar. Entonces es una de las observaciones, si tú me preguntas, de las más recurrentes. Okay. De por sí no hay dinero y luego teniendo la posibilidad no lo cobran. Sí, bueno, eso yo te digo, la que te digo más bien tiene que ver con el tema del no entero, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Entonces, para darte un ejemplo muy concreto, ¿no? En algunos ayuntamientos retienen el impuesto por parte de sus trabajadores y pues no lo enteran en su caso al SAT. ¿Por qué? Pues en algunos casos por presiones de carácter financiero y en otros casos por temas de desorden administrativo. Auditor, una queja de la ciudadanía que ha sido constante, que estamos recabando en el instituto, es que la parte de las muestras de auditoría se pactan, se acuerdan con presidentes, con los mismos ejecutores de gasto del gobierno del estado. Valdría mucho la pena que nos digas, auditor, ¿cómo hacen las muestras, cómo integran las muestras de auditoría allá en Guerrero? No nada más la muestra de auditoría, te puedo hablar de cómo integramos nuestro programa anual de auditorías, porque regularmente lo que sucede es que el auditor
de manera unilateral, pues decide a quién le audita y qué le audita. Y eso se presta por lo menos a muchas malas interpretaciones, ¿no? Porque si ya uno de manera unilateral toma ese tipo de decisiones, pues pudiera castigar o premiar a determinada persona o servidor público por algún determinado interés. En la Auditoría Superior del Estado de Guerrero tenemos establecidos unos criterios para la elaboración de nuestro programa anual de auditorías. Estos criterios se construyen a partir, o el programa anual de auditoría se construye a partir también de un sistema informático en donde están establecidos diversos factores, diversos elementos, como cuáles fueron los montos observados en la cuenta pública anterior, cuál fue la última vez que te audité, cuántas denuncias tiene tu ente, cuántas denuncias en medios de comunicación tienes, entre algunos otros factores que integran este sistema. Entonces, se va haciendo la captura en este sistema informático de cada una de estas, de cada uno de estos factores, se les va ingresando, ok, es el municipio X, se le presentaron 2 denuncias. A este municipio no se le ha auditado. A este municipio el resultado de su proceso de fiscalización pasado pues fue de un monto considerable. Y al final el sistema nos arroja de manera automática a quienes tenemos que auditar y sobre eso es que conformamos nuestro programa anual de auditorías y pues el cual incluso publicamos en el periódico oficial aquí del gobierno del estado. Por supuesto que además una cosa importante en el tema, regresando al tema de la homologación, es que la Auditoría Superior del Estado tiene la facultad de hacer de manera independiente su programa anual de auditorías. Y aquí sí quiero también resaltar que así ha sido. No hemos recibido ni recibimos ninguna injerencia ni presión por parte de ningún actor político. Yo sí tendría que reconocer esa parte. Excelente, auditor. Creo que eso deja muy claro la manera profesional, imparcial y objetiva para realizar los trabajos de una auditoría. Y ya que usted nos platicaba de logros y propuestas que realizó vía coordinación con ciertas entidades y autoridades, usted como experto que ya está inmerso en esto, ¿qué le falta al Sistema Nacional Anticorrupción y al sistema de fiscalización? ¿Usted qué cree que hay que perfeccionar o considera que ya es un producto que sí funciona y solo hay que esperar sus resultados? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, casi no me gusta hablar de algo de lo que no me corresponde de manera directa y única, como es, por ejemplo, la auditoría, pero al final soy parte integrante, pues, del sistema estatal anticorrupción. Quiero decir, voy a hablar por la experiencia de mi estado y creo que todos los que lo integramos hemos hecho un gran esfuerzo para que camine el sistema. Todos le hemos invertido tiempo, todos hemos invertido ideas, proyectos y considero que deberá de pasar algún tiempo para que estos sistemas se vayan consolidando. Ahora, en un ejercicio de estricta autocrítica, yo me permitiría decir de manera respetuosa que quizás su conformación como tal es el andamiaje jurídico para la conformación de estos sistemas son bastante complejos. De tal manera que se tiene un órgano de gobierno, un comité coordinador, un comité de participación ciudadana, una secretaría ejecutiva o secretaría técnica, y todas estas instancias, todo este engranaje, pues definitivamente ha sido complejo echarlo a andar. Entonces, como una crítica constructiva, creo que se tendría que revisar el andamiaje jurídico y hacer quizás un sistema mucho más ejecutivo que permita una toma de decisiones pues mucho más pronta, mucho más rápida, porque es lo que exige la ciudadanía. Okay. Muy bien, auditor. Cambiando de tema, en la parte del endeudamiento del Estado, ¿cómo lo están fiscalizando? ¿Cómo poder llegar a una política de endeudamiento sostenible? ¿Cómo están por allá? Afortunadamente, quiero decirte que en todos nuestros procesos de fiscalización
revisamos por mandato de ley el tema de la deuda pública. El tema de la deuda pública, afortunadamente, la deuda que se contrata con instituciones financieras, pues no es un problema ni para el Poder Ejecutivo. Somos una de las entidades menos endeudadas. Creo que andamos como en el ranking, en el 30, en el 31 de las menos endeudadas. Y ha habido un manejo muy responsable, por lo menos en la actual administración que lleva 5 años, pues no se ha adquirido deuda. Entonces, la que se tiene, no nada más dicho por la auditoría, dicho por varias calificadoras, es una deuda manejable. Mismo caso de los ayuntamientos, no hay alguno en estos momentos que tenga una deuda que ponga en alguna dificultad sus finanzas. Esto hablando, insisto, por el mandato legal de pues la deuda contratada con el sistema financiero nacional. Ahora bien, el tema de las presiones financieras, como les decía hace un momento, más bien pasa por los déficits que se traen en algunos ayuntamientos con principalmente presiones de capítulo 1000, nóminas muy abultadas que les generan presiones financieras. Pero digamos que ese es otro tema, en particular la deuda que se adquiere con el sistema financiero nacional no representa un problema en términos generales ni para el Poder Ejecutivo, para el gobierno del Estado, ni para los ayuntamientos. Muy bien, auditor. Auditor, la última pregunta de su servidor. Al respecto de, usted ya platicó un ejemplo de cómo el uso tecnológico es el día a día, por allá en el órgano de fiscalización estatal. El uso tecnológico, ¿a dónde cree usted que podría llevarnos en los trabajos concretos de fiscalizar el presupuesto? ¿A dónde hay que migrar? ¿A dónde hay que migrar en algún momento para tener una cobertura pues más efectiva en estos temas utilizando las tecnologías de la información, pues que ya usted las conoce? ¿Qué haría falta en ese aspecto? Considero que hay que voltear a ver a la Auditoría Superior de la Federación. Como ustedes saben, el año pasado una reforma a la ley de fiscalización federal y en el mes de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma le permite a la Auditoría Superior de la Federación poder realizar las auditorías en línea y además es una facultad discrecional que le dejan a la Auditoría Superior de la Federación el que ella pueda determinar a qué entes fiscalizables le realiza estos procesos, de tal manera que ya no se va a hacer necesario el que se trasladen los auditores al ente público para realizar estos procesos, sino que será a partir de esta plataforma tecnológica que entiendo está en construcción por parte de la ASF. Tienen 180 días para echarla a andar de acuerdo al transitorio que ahí mismo establecieron, y creo que deberíamos en las entidades federativas de voltearla a ver y pues tocar la puerta del Poder Legislativo para tratar de aspirar a un esquema jurídico parecido al que ya se aprobó a nivel federal, porque más allá del tema de la pandemia, creo que todos tenemos claro que actualmente con el avance tecnológico, pues definitivamente ya no se hace, las cosas se han modificado y ya no es necesaria la presencia de los auditores en el ente público. Yo, aunado a las ventajas por cuanto al ahorro de pues temas de dinero, por el tema de viáticos, por el tema también de seguridad por parte de los auditores, no es lo mismo que vayan a un municipio X a supervisar el tema financiero, a que lo hagan desde su oficina, en donde pueden seguramente tener los implementos necesarios para hacer esta revisión. Lo veo también positivo desde la perspectiva de la política de integridad que todo órgano fiscalizador debe de tener. Recordemos que entre menor sea el contacto entre auditor y auditado, pues es como se puede garantizar de mejor manera que el proceso de fiscalización se dé en el marco que también la propia ley establece, que debe de ser imparcial, debe de ser objetivo, etcétera. Es decir, entre menos contacto haya entre fiscalizador y fiscalizado, garantizamos más que los resultados del proceso de fiscalización reflejen con exactitud, pues, cuál es la fotografía del ente público que se está auditando.
Muchísimas gracias, auditor. Para finalizar, Eduardo, tus comentarios. Para finalizar, agradecer al auditor su tiempo. Quedamos bastante complacidos en el instituto. La audiencia creo que va a quedar bastante satisfecha de escuchar los compromisos y la estrategia que está utilizando el licenciado con la intención de revisar cada peso que se gasta ahí en Guerrero. Yo me quedaría con el tema de los requisitos que utilizó para firmar el convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los decía muy rápido, una cuestión de competencia legal, capacidad técnica y control de confianza de los funcionarios, más o menos, para que se replicara, ¿no? Eso creo que deja un buen sabor de boca que debería mirarse en otras entidades. Gracias por su tiempo. Auditor, de mi parte, yo me quedo con algunas situaciones muy ventajosas para la ciudadanía, que al final del día es el destinatario de la información. Lo primero que veo es un real acuerdo de coordinación entre la Federación y el Estado. Eso da mucho gusto, por supuesto, no ha sido fácil. Lo segundo, con lo que me quedo también, es que la Auditoría Superior de Guerrero le está apostando a la información, a los sistemas informáticos, y eso es de verdad bastante difícil en un estado en donde tenemos muchos municipios, demasiadas localidades y las vías de comunicación no son tan eficientes como en el norte centro del país. También es un esfuerzo increíble. Y bueno, también el cómo están haciendo el programa anual de auditoría, de verdad, amigas y amigos, creo que es un muy buen elemento de decisión, de toma de decisiones, en donde, como lo acaba de decir el auditor superior, entre menos intervenga un criterio o un elemento subjetivo del auditor, pues yo creo que va a garantizar en la mayor medida pues que lleguen las auditorías y que sobre todo se realicen las observaciones que se tengan que hacer. Yo te agradezco, auditor, a nombre del instituto, del staff, del auditorio, y por supuesto que pues te esperamos tu mensaje final hacia tus entes auditados y hacia pues las personas que se interesen en los temas de fiscalización. Auditor, por favor. Pues a mis entes auditados, reiterarles, es algo que nosotros desde el mes de septiembre regresamos a actividades, estamos trabajando con todas las medidas pues que la pandemia nos obliga, pero estamos trabajando porque tengo la convicción de que hoy más que nunca se debe de fiscalizar el recurso público. Todos sabemos que estamos en medio de una crisis y pues hoy más que nunca nos debe de ocupar que el poco presupuesto que hay se destine y se ejerza de manera correcta en términos de ley. Así que la auditoría en ese contexto va a seguir realizando su labor sustantiva, que es la fiscalización, y en su caso estará pues derivando las acciones que correspondan, sean estas administrativas o sean estas penales. Y por último, pues decirles también que tratamos siempre de ser congruentes, porque, insisto, sería muy difícil para nosotros estar exigiendo hacia el exterior lo que hacia el interior no hacemos. Así que yo celebro mucho que ahora mismo la Auditoría Superior de la Federación esté fiscalizando las auditorías estatales, porque desde mi perspectiva nos obliga a hacer un ejercicio muy transparente y correcto del recurso público, y a partir de los resultados que se tengan, pensando en que son positivos, pues nos fortalece de cara a los procesos que realizamos con los entes fiscalizables. Agradecerte mucho, Franklin, agradecerte mucho, Eduardo, y felicitarlos por esta iniciativa de este Instituto Mexicano para la Evaluación de Disciplina Financiera, esta materia nueva, compleja, pero tan necesaria e indispensable para todo aquel ente que ejerce recursos públicos. Así que mi felicitación sincera y mi agradecimiento a todos los que vean esta entrevista. Muchísimas gracias, maestro Alfonso, auditor superior del Estado de Guerrero. Síganos en nuestra página web www.imdfin.com.mx y también en nuestras redes sociales. Nos despedimos, comprometerte, auditor, para que escribas con nosotros en la revista. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Buena tarde.